Quiero agradecer especialmente a Andrea Navas, nuestra capacitadora del día de hoy, que va a poner en sus manos la metodología denominada Design Thinking, que precisamente nos permite entrar o entender en un entorno colaborativo que maximiza la creatividad colectiva. Es importante entender cómo en momentos como el actual, una gestión innovadora es fundamental y estratégica, y no podemos pensar en otro mejor modelo que no sea uno de avanzada. Es decir, entender cómo las nuevas circunstancias y las nuevas coyunturas se suman a los nuevos modelos para una gestión que, sin perder la naturaleza de lo que es el sector financiero popular y solidario, nos permite encontrar nuevas soluciones a problemas que estamos viendo se vuelven a presentar una vez más dentro de una crisis económica que estamos seguros el sector financiero popular y solidario va a lograr superar adecuadamente, como lo ha hecho en otras ocasiones y como lo está demostrando ahora. Muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente a todos. Gracias, Andrea. Les deseo una excelente jornada de capacitación. Gracias, estimada doctora Hernández. Reiteramos a todos nuestros asistentes a visitar el sitio jornadas.ceps.gov.es, donde podrán encontrar el contenido de las ponencias, capacitaciones y mesas académicas. Así también los invitamos a visitar los stands de más de 20 instituciones del sector público y privado. Próximamente, la CEPS contará con un portal estadístico en el cual el usuario podrá acceder a conceptos, procesos y fórmulas que se encuentran detrás de las estadísticas del sector. Para iniciar la capacitación de hoy, invito a la máster Andrea Navas. Andrea es ingeniera comercial y tiene un MBA en negocios internacionales. Se encuentra cursando el doctorado en Administración de Empresas en la Universidad de Rosario, Argentina. Realizó un curso intensivo de negocios en Harvard, Cambridge. Se ha desarrollado profesionalmente en el sector público y sector privado. Ocupó el cargo de directora de Innovación de Tecnología en Cenecit, donde estuvo a cargo de uno de los programas emblemáticos del país en términos de emprendimiento e innovación, denominado Banco de Ideas. Es expositora, capacitadora y mentora en temas relacionados con innovación, liderazgo y negocios. Ha apoyado como docente para posgrado y pregrado en importantes universidades del Ecuador y Colombia. Actualmente ocupa el cargo de directora de la Escuela de Negocios de la Universidad Internacional del Ecuador, donde también es parte del programa de emprendimiento y Design Thinking. Les invitamos a enviarnos sus preguntas a través de nuestro chat, los cuales serán sistematizadas para nuestro equipo y se responderán al final de la capacitación. Andrea nos presenta el tema Design Thinking para innovar en el sector financiero. Adelante, estimada Andrea, bienvenida. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, estimada Margarita, por sus palabras. Gracias a todos ustedes por permitirme compartir este espacio en este sector tan importante como es la economía popular y solidaria. El día de hoy vamos a tratar acerca de la innovación, la creatividad, abarcando la metodología de Design Thinking para que pueda ser aplicada en cada uno de las cooperativas o de quienes nos escuchan para mejorar, para promover la innovación y desarrollar creatividad dentro de sus espacios. Un momento, por favor. Quiero que ahora ustedes piensen en sus cabecitas. No vamos a poder interactuar tanto por el tiempo que tenemos. Sin embargo, quiero que ustedes se activen mentalmente conmigo. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el juego más creativo y divertido de su infancia? Voy a dar 3 segundos para que lo piensen, lo analicen. Y seguramente cuando ustedes piensan en creatividad, en su juego más creativo, no van a pensar en el juguete que tenía las cosas o las funcionalidades más activas, sino en aquella caja en donde ustedes hicieron un cohete, en aquella caja en donde ustedes trabajaron como que era una máquina del espacio, donde ustedes generaron cosas a través de su mente. ¿A qué momento fue que perdimos nosotros la creatividad? ¿En qué momento dejamos de ser esos niños creativos que imaginaban y desarrollaban cosas? La creatividad está en nuestro ser, es parte de nosotros y lo que tenemos que hacer es potencializarlo.
Durante el 95% del día, nosotros utilizamos el 13% del consciente. Es decir, que parte de nuestro cerebro no está siendo utilizada porque nosotros estamos constantemente en el estrés, en la urgencia, en las cosas que son rutinarias y dejamos de usar nuestro cerebro para crear, para diseñar. Seguramente cuando ustedes van a su trabajo, a veces ni siquiera saben cómo llegaron ahí, porque todos los días toman la misma ruta y no se dan cuenta ni siquiera de las cosas que ven durante su ida hacia el trabajo. Lo mismo pasa cuando nos lavamos los dientes, dormimos en el mismo lado de la cama. Hacemos las cosas de manera tan rutinaria que no dejamos que nuestro cerebro empiece a crear. Si es que empezamos o queremos empezar a diseñar, a desarrollar cosas nuevas, cambiemos esas rutinas, cambiemos esos hábitos que los hacemos día a día. Tratemos de lavarnos los dientes con la otra mano, tratemos de tomar nuevas rutas y descubramos qué hay por ese camino, de tal forma que aquellos estímulos abran nuestra mente para el diseño, para la creatividad. Aquí un dato importante y curioso. Imagínense que en 10 años, el 15% de la población de Estados Unidos será reemplazada por inteligencia artificial. Quiere decir que los avances tecnológicos están yendo tan rápido que la inteligencia artificial pensará 5,000 veces más rápido que lo que hace un ser humano. Pero hasta ahora no se ha identificado formas para que la inteligencia artificial tenga aquellos valores, aquellos diferenciadores que el humano sí lo tiene, como son la creatividad, la intuición, la imaginación, la curiosidad y la inteligencia emocional. Entonces, ¿por qué no potencializar estas virtudes del ser humano que nos hacen únicas? ¿Por qué no aprovechar ahora, entendiendo que la inteligencia artificial se viene de esta manera, y generar y potencializar aquello que es de nosotros? Quiero nuevamente hacerles una pregunta y que ustedes piensen dónde están y qué están haciendo cuando se les ocurren las mejores ideas. Démosles 3 segunditos para pensar dónde están y qué están haciendo cuando se les ocurren las mejores ideas. Pónganlo en su mente. Seguramente la mayoría de ustedes estará diciendo en la ducha, mientras estoy dormido y me despierto a las 3 de la mañana de la nada, antes de dormir, cuando estoy manejando tranquilo, cuando tal vez me han dicho cuando estoy planchando, cuando estoy escuchando música, cuando estoy lavando los platos. Pero seguramente muy pocos de ustedes me van a decir que las mejores ideas se les ocurre cuando están trabajando. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa porque nosotros estamos ocupados en el estrés, ocupados con la agenda, trabajamos todo el tiempo y no damos ciertos espacios para desarrollar la creatividad. Entonces aquí un tip, una sugerencia es que ustedes cada 90 minutos de trabajo se den esa pausa activa de 20 minutos de descanso, donde ustedes respiren, se levanten, tomen un café, tengan una conversación, salgan de lo rutinario para que desarrollen esos espacios en donde ustedes puedan crear. De esa manera es como podemos lograr la innovación, la visión, las nuevas ideas. Vamos a hablar entonces acerca de qué es creatividad y qué es innovación. Vamos a entender acerca de los conceptos de cada una de ellas y para eso vamos a empezar hablando sobre los tipos de pensamiento que existen. Existe el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Seguramente ustedes que están en el ámbito de las finanzas, de la economía, el pensamiento que más utilicen es aquel pensamiento analítico, lógico, racional, numérico. Es aquel que se basa su búsqueda en la secuencia de ideas ordenada, profundizando sobre un mismo tema en la misma línea. Es decir, que es un pensamiento unidireccional. Existe también el pensamiento divergente. Este pensamiento es creativo, diferente, provocativo. Usa alternativas distintas para resolver un mismo problema. Busca diferentes direcciones y percepciones y distintos enfoques para resolver una misma problemática. No rechaza opciones aunque parezcan absurdas. Da vuelo o da chance a la imaginación para crear y generar nuevas ideas. Por lo tanto, se mueve de una forma o de direcciones distintas para desarrollar este pensamiento. Entonces, nosotros como seres humanos contamos con ambos tipos de pensamientos, pero usualmente le damos más poder a uno de ellos. ¿Por qué no empezar a trabajar de la mano entre ambos pensamientos para desarrollar creatividad, para desarrollar innovación? Ahora vamos a entender qué es la famosa creatividad de la que tanto se habla.
Y aquí me he permitido traerles varios conceptos. Les voy a leer tan solo unos de ellos. La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de individuos creadores como fluidez, flexibilidad, originalidad y el pensamiento divergente del que conversamos. La creatividad es la habilidad de producir nuevas formas y reestructurar situaciones estereotipadas. ¿Qué es, por otro lado, la innovación y cuál es la diferencia entre la creatividad y la innovación? La innovación, según Schumpeter, se entiende como un proceso de destrucción creativa que permite a la economía y a los agentes económicos que evolucionen. Asimismo, es la forma en que la empresa administra sus recursos a través del tiempo y desarrolla competencias que influyen en su competitividad. Entonces, Schumpeter entiende la innovación como aquella que promueve la economía en el momento que se desarrollan nuevas cosas. Para Hagerberg, la innovación se define como el proceso que permite conjugar habilidades y técnicas en función de dar soluciones novedosas a problemas particulares. Aquí una palabra importante, novedad. Según el Manual de Oslo, se establece la innovación como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto que puede ser un bien o servicio. Puede ser también de un proceso o de un método de comercialización que sea nuevo o significativamente mejorado. Y aquí la clave también de este concepto, el que se desarrolle algo nuevo o algo mejorado a lo que ya existe en cuanto puede ser un producto, un proceso de comercialización o un método organizativo. Entonces, si es que vemos a la creatividad y la innovación, nos damos cuenta que son cosas diferentes, pero que trabajan de la mano. Mientras que la creatividad es la actividad intelectual necesaria para crear nuevas ideas, desarrollar respuestas novedosas, apropiadas y útiles, la innovación es la generación, aceptación e implementación de nuevas ideas, procesos, productos, servicios que se producen en varias etapas. Entonces, mientras la creatividad es el concepto, la innovación es el proceso que requiere ser gestionado para que se pueda aplicar la creatividad. Entonces, la creatividad está en nuestra mente, es lo que desarrollamos, son esas ideas fabulosas y la innovación es ponerlas en práctica, desarrollar y aplicar esas ideas. Vamos a entender cuáles son las clases de innovación que existen. Hemos escuchado y está muy de moda escuchar innovación disruptiva, innovación incremental, adyacente, pero muchas veces no entendemos de qué se trata cada una de ellas. La innovación incremental es aquella que mejora, que agrega valor a lo que ya existe, es decir, que incrementa funcionalidades o mejoras a algo que ya existe. La innovación adyacente es aquella que se da cuando en los mercados es necesario generar un nuevo crecimiento a partir de competencias, activos existentes o cuando se requiere cambiar la dinámica de la industria porque el crecimiento parece agotarse. Y la famosa innovación disruptiva es este tipo de innovación que implica replantear totalmente un producto o servicio, es decir, empezar algo de nuevo, romper paradigmas, salir con cosas que nunca antes se dieron, ¿ya? Esto pasó, por ejemplo, cuando manteníamos el correo en una carta, en un papel, y de pronto la innovación disruptiva hizo que exista el correo electrónico. Entonces, vamos a entender cómo la innovación es un sistema. La gestión de innovación debe ser vista como un sistema con partes de un proceso integrados que se trabajen en conjunto para generar sinergias. ¿Cuáles son los beneficios para que una organización, cuando una organización es innovadora? Primero, las personas quieren trabajar en compañías innovadoras. Las personas, al ser entes creativos, entes innovadores, nos gusta trabajar en donde podamos crear, donde nuestras ideas sean escuchadas, donde podamos generar cambios que sean para mejor. Los proveedores y distribuidores son aliados que también quieren trabajar con compañías innovadoras. Las compañías o las empresas o las instituciones innovadoras generan un valor de marca elevado. Es decir, que la percepción externa sobre una empresa innovadora es mucho más alta. Y por lo tanto, existe un mayor retorno de la inversión en el caso de las empresas y hay una mejor eficiencia en los procesos. Para ello, tenemos que entender que un buen líder, un gerente, sabe que no hay futuro sin un presente sólido.
Pero los mejores líderes saben también que no hay un presente sostenible si no hay un prospecto al futuro. Es decir, si es que nosotros no trabajamos pensando en qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a generar mejoras sobre nuestro grupo objetivo, sobre la tecnología, sobre los cambios que se vienen, no vamos a poder ser sostenibles en el tiempo. El cambio es la única constante y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar con esa constante día a día. No podemos innovar y sentarnos en una silla a pensar que ya hicimos todo. Tenemos que trabajar en la innovación constantemente y cuando tenemos resultados positivos es cuando más tenemos que desarrollar cambios y mejoras para futuro. Aquí vamos a entender cuáles son los enfoques de la innovación y de qué forma pueden ser trabajadas. Existe la innovación cerrada. La innovación cerrada es cuando dentro de una organización se trabajan de puerta cerrada en investigación y desarrollo para desarrollar innovación. Entonces, como bien lo menciona, es algo que está dentro de la organización y que únicamente sale cuando los resultados estén listos. Ahí entendemos o conocemos de qué se trata la innovación generada. Por otro lado, tenemos la innovación colaborativa. En la institución identifica ciertos actores que nos podrían ayudar en momentos específicos para desarrollar la innovación. Es decir, socios colaborativos que nos den ciertas pautas para que la innovación pueda ser desarrollada. Por otro lado, tenemos la innovación abierta. Habrán escuchado de la innovación abierta, que son esas colaboraciones mucho más amplias, que no se restringen para solamente la organización o aliados específicos, sino que cualquier otra identidad puede darnos espacios para generar valor a nuestro producto, servicio o proceso. Por otro lado, la coinnovación es parte de la innovación abierta aplicada, es decir, que aquí damos espacio para que dentro de cualquier parte del proceso, recordemos que la innovación es un sistema, un proceso, puedan entrar ideas de distintos grupos objetivos, de todos nuestros stakeholders, por parte de nuestros distribuidores, de nuestros proveedores, de nuestros clientes como parte fundamental de la innovación y del personal interno de nuestra organización. Entonces, aquí surgen ideas diferentes que son trabajadas durante todo el momento de diseño, no como en la innovación cerrada, que como decíamos, sale simplemente el producto o servicio al final del día, al final del proceso. En la coinnovación, la información que viene de los otros actores se da durante todo el proceso. Es decir, que existe una retroalimentación, un feedback abierto durante todo el proceso. Para entenderlo mejor, hemos puesto aquí este embudo. En la innovación cerrada, en el embudo entran en la primera parte todas las ideas desarrolladas de la organización para que salga un producto o servicio a nuestro mercado. Sin embargo, en la innovación abierta, como podrán ver, el embudo se envuelve como dos embudos, tiene dos aperturas. Vemos que la información entra cada una de distintos colores y en cualquier parte del proceso. Tenemos ideas externas, ideas internas, espacios colaborativos y después, cuando la idea está desarrollada, entra al mercado y continuamos escuchando esas propuestas o ese feedback, esa retroalimentación del mercado para continuar haciendo cambios, pivoteo al producto o servicio que se haya desarrollado con miras de generar mejoras al mismo. Aquí vamos a poner un video para que podamos entender un poco más lo que hemos venido conversando hasta el momento. No sé si es que Jacqueline me puedes ayudar, por favor. Listo, Andrea, ya vamos a cargar el video. Una estrategia de innovación abierta, como lo vamos a ir definiendo, acerca de la estrategia de innovación que es el Design Thinking. Tenemos poco tiempo, pero voy a tratar de darles todas las ideas para que ustedes lo puedan ir desarrollando. El Design Thinking es un tema que se va a dar o que se va a trabajar no en un día, sino que es un proceso, como lo hemos comentado, y que ustedes lo tienen que ir aplicando de manera continua en su organización. ¿Qué es el Design Thinking? Bueno, el Design Thinking tiene 5 pasos para ser trabajados. Estos se pueden dar en cualquier momento. El primero es empatizar, el segundo es definir, el tercero es idear, prototipar y evaluar. Estos son los 5 pasos de este proceso llamado Design Thinking como estrategia de innovación. ¿Qué es el Design Thinking? ¿Cómo nace el Design Thinking? Es el pensamiento de diseño, es un método centrado en personas y aquí un punto súper importante. Este método está centrado en las personas que lo utilizaban los diseñadores, pero se dieron cuenta de que no solamente sirve para los diseñadores, sino para resolver de manera creativa y orientada a la acción cualquier
cualquier situación, cualquier problema, generando ideas innovadoras, creativas a partir de una necesidad de este grupo objetivo al que se desarrolla. Entonces, ¿cómo se trabaja el design thinking? Para el design thinking, como mencionábamos, vamos a entender cuáles son estos 5 pasos y de qué forma se trabaja. Entonces, empatizar, como ustedes saben, es entender a la audiencia, entender a nuestro grupo objetivo, saber quiénes son, qué hacen, dónde están, cuáles son sus valores, cuáles son sus dolores. Por otro lado, tenemos la definición. Para esto vamos a trabajar específicamente en cuál es la problemática sobre la que nosotros en adelante vamos a concentrar nuestras ideas, nuestro desarrollo de soluciones. Aquí viene la etapa más divertida o la etapa más chévere del design thinking, que es la ideación. En este momento nosotros desarrollamos una serie de ideas creativas e innovadoras y luego ya vamos a ver cómo las vamos a seleccionar y demás para que aquella idea ganadora la trabajamos en un prototipo, es decir, por medio de representaciones o de escalas, vamos a ver cómo esa idea empieza a funcionar en el mercado objetivo, para lo cual vamos a trabajar en la evaluación, en el testeo, donde el grupo objetivo es muy importante que nos dé cierta retroalimentación acerca de su experiencia con la solución que nosotros estamos planteando. Como les decía, el design thinking es una metodología circular. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que se trabaja una vez, se cierra con la evaluación y listo, tenemos el producto o servicio, sino que esta la tenemos que ir trabajando constantemente. Es decir, que sobre el producto mínimo viable que salió de la primera vuelta, tenemos que escuchar, empatizar nuevamente con el grupo objetivo, entender sobre esa experiencia de usuario, cuáles son sus valores, cuáles son sus dolores y continuar con las mejoras de la evolución de dicho proceso, de dicho producto o servicio. Entonces, como vemos, el design thinking va siendo circular y cada vez va mejorando, va creciendo, va dándonos mejores resultados a las propuestas que vamos nosotros desarrollando. Entonces, ¿qué es empatizar? Ahora sí vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos pasos. Empatizar es entender a nuestro grupo objetivo, pero no es solamente, como dirían, ponerse en los zapatos de ellos, sino más bien es ponerse en la piel de nuestro grupo objetivo, ponerse su corazón y saber exactamente qué es lo que ellos viven, qué es lo que ellos piensan y sobre todo cómo lo viven. Para eso vamos a tratar de identificar sus necesidades, ¿ya? Pasa mucho que cuando nosotros pensamos en necesidades, pensamos en soluciones. Nuestro cerebro a veces es mucho más rápido y cuando vemos un problema, inmediatamente pensamos en la solución y no entendemos previamente cuál es la necesidad. Por ejemplo, si vemos aquí, en esta imagen, si yo les pregunto, ¿cuál es la necesidad de estas personas? Quiero que ustedes piensen específicamente cuál es la necesidad. Seguramente muchos van a decir necesitan tener una fila más organizada, necesitan tener más medios de transporte, necesitan tener otro bus que les ayude porque no van a entrar. Entonces empezamos a plantear soluciones y no estamos entendiendo correctamente cuál es realmente la necesidad. Cuando hablamos de necesidad, tenemos que pensar en un verbo. Es decir, aquí la necesidad es transportar. ¿Ya? Cuando nosotros entendemos correctamente la necesidad, que es transportar, entonces vamos a plantear una serie de soluciones para luego entender cuál es la mejor, cuál es la más oportuna o la que tenga mejores resultados al final del día. Para ello, nosotros al conocer a este grupo objetivo, vamos a conversar con ellos y vamos a conocer cuáles son sus principales valores, cuáles son sus principales dolores. Aquí una pregunta que es clave, que nosotros deberíamos hacer constantemente a nuestro grupo objetivo, a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, es ¿qué es lo que más te gusta o qué es lo que más valoras de este producto, este servicio, este trabajo? ¿Y qué ha sido lo que más te ha disgustado, lo que menos te ha gustado de tal situación? De esa forma vamos a saber cuáles son sus valores y sus dolores y vamos a saber dónde existen estas problemáticas y qué cosas hay por hacer, dónde debemos generar innovaciones, dónde debemos cambiar procesos, dónde debemos apuntar para generar nuevos productos y servicios. Y con esa información que vamos levantando día a día, vamos a trabajar sobre un mapa de empatía.
tenemos que conocer a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, de tal forma que sepamos qué piensan, qué sienten, qué ven, qué dicen o qué hacen, qué oyen, cuáles son sus esfuerzos, cuáles son sus resultados. Una vez entendiendo, teniendo claridad sobre eso, vamos a poder desarrollar un mapa de los valores y dolores para que esa sea la agenda sobre la que nosotros vamos a trabajar y la identificación de un problema específico. Sobre eso vamos a definir, bueno, hemos visto que estas son las principales problemáticas que la mayoría de nuestro grupo objetivo estudiado ha planteado y por lo tanto es en aquellas problemáticas donde deberíamos nosotros trabajar. Para eso tenemos que volver a ser niños. Nuevamente les invito a ser niños, en donde tenemos que estar preguntándonos por qué y por qué y por qué, pero por qué, porque de esa forma vamos a ser más curiosos y vamos a obtener mejores respuestas. Vamos a saber por dónde es que tenemos que crear innovaciones, en dónde es que tenemos que generar cambios que lleven a la eficiencia, que lleven a la productividad. Y para eso es que tenemos que trabajar bajo incertidumbre, tenemos que aprender a improvisar, tenemos que tener los ojos abiertos a las nuevas necesidades, tenemos que tener una escucha social activa, es decir, no pensemos que es normal, que así funciona, que las cosas son así, siempre han sido así, por lo tanto tenemos que acostumbrarnos y simplemente mantenernos, sino que darnos cuenta dónde existen esas molestias, dónde existen esas oportunidades de mejora para sobre esa base nosotros poder trabajar y desarrollar, como decíamos, los beneficios de ser innovadores, de ser creativos, son muy altos. Pero ¿por qué entender tanto o por qué trabajar tanto en la problemática, en empatizar en los problemas? Y aquí una frase de Einstein que creo que resume claramente la importancia de definir un problema. Dice, si yo tuviera 1 hora para resolver un problema y mi vida dependería de la solución, yo gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez supiera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Muchas veces pasa eso. Nosotros vemos una problemática y ¿qué hacemos? Planteamos la solución incorrecta, la lanzamos y listo, como lo que veíamos de la foto y la imagen de las personas con el bus. Planteamos una solución, pero resulta que ese no era el problema, que el problema estaba mucho más allá. Por eso tenemos que entender realmente cuál es la problemática. Y para eso, una vez empatizado, trabajado con el grupo objetivo, vamos a aprender a cómo definir correctamente las problemáticas. Aquí filtramos toda la información recopilada en la fase de empatía y nos quedamos con lo que realmente aporta valor. Como decíamos hace un momento, vemos en dónde hay puntos en común de nuestro grupo objetivo para identificar aquellos problemas que necesitan soluciones inmediatas. Y para definir correctamente un problema, porque pasa también que unimos todos los problemas y lo metemos en una misma bolsa y queremos solucionar todo al mismo tiempo, tenemos que aprender a definir correctamente. Para eso vamos a utilizar la metodología How Might We en inglés, que es cómo nosotros podríamos. De esa forma, primero nos apersonamos de dicha problemática y segundo, damos espacio a que el cómo nos dé la apertura de generar una serie de soluciones y no nos encauce en un solo sentido, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a definir la problemática que tengamos en cómo podríamos y luego ponemos un verbo en infinitivo que nos permita llegar hacia un abanico de soluciones. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo podríamos diseñar un sistema para el desarrollo de la creatividad en los niños soportado por herramientas virtuales pedagógicas? Entonces, una vez definida la problemática correctamente, vamos a dar espacio a que todos quienes estén trabajando en aquella metodología de Design Thinking puedan pensar cómo. Abrimos nuestra mente, le damos espacio a que se active esos dos pensamientos que conversamos, el divergente y el convergente, y empiecen a proponer ahora sí soluciones, ¿ya? Para llegar a entender bien la problemática es importante, como les decía, ir hasta lo más abajo de la solución. Aquí quiero darles un ejemplo de por qué tenemos que preguntarnos varias veces el por qué. Hagamos, una persona está trabajando, tiene que trabajar, sale corriendo y le ponen una multa de tránsito. Y resulta que esto se vuelve un tema repetitivo. Y ya tiene varias multas de tránsito, entonces dice, algo está pasando, tengo que solucionar ese problema. Pero si es que nos ponemos a pensar que el problema son las multas de tránsito o la velocidad, probablemente la solución no sea la mejor. Si es que nos preguntamos, ¿y por qué estás yendo rápido? ¿Por qué tuviste esta multa de tránsito? La persona va a contestar, porque estaba llegando tarde al trabajo.
¿Y por qué estabas llegando tarde al trabajo? Porque me desperté tarde. ¿Y por qué te despertaste tarde? Porque la alarma no sonó. ¿Y por qué no sonó la alarma? Porque las baterías ya no servían. ¿Y por qué no servían las baterías? Porque no las cambié. Entonces, se dan cuenta, si es que pensamos que la problemática son las multas de tránsito, vamos a pensar en todas las soluciones específicas a las multas de tránsito, cuando el verdadero problema es que esta persona no había reemplazado la alarma, las baterías de su alarma y por lo tanto no se despertaba temprano. Esto suele pasar cuando no sabemos realmente cuál es el problema. Por eso tenemos que preguntarnos por qué y entender dónde está realmente el problema para que sea ahí donde planteemos la solución. Aquí tenemos otro ejemplo, pero por tiempo no la vamos a hacer. Otra forma de entender correctamente la problemática es pensar en un árbol de problemas, en donde vamos a plantear el problema en el tronco, arriba vamos a poner la serie de efectos que nosotros hemos identificado por dicha problemática y en la parte de la raíz vamos a pensar en todas las causas posibles. Al abrir todas las causas del problema, probablemente identifiquemos una específica o dos sobre las que tenemos que trabajar previamente. Y ahora sí, una vez teniendo claro cuál es el problema que como Einstein nos dijo, nos podemos demorar un poco más, pero nos va a hacer mucho más eficientes en el camino, vamos a empezar con la etapa de ideación, que es hermosa, maravillosa, en donde sacamos todos ese espíritu de niños, ese espíritu de creatividad. Entonces, en la etapa de ideación, cuantas más ideas, mucho mejor. Aquí vamos a proponer al foro que esté trabajando en la metodología de Design Thinking que saquen todas las ideas. Primera regla del design thinking, no hay ideas malas. Todas las ideas son buenas porque todas las ideas nos pueden empujar a generar otras ideas. Como vimos en el video, en este momento no vamos a pensar si es que las ideas son factibles, si es que las ideas son viables, si es que tenemos los recursos para hacerlas. Solo vamos a pensar en ideas novedosas que nos permitan solucionar esta problemática. No nos vamos a quedar con la primera idea que se nos ocurra, sino que la clave es incentivar al pensamiento divergente y eliminar aquellos juicios de valor. Y aquí les he traído varias propuestas para trabajar en lluvias de ideas. No hay solamente un tipo de lluvia de ideas, son un montón. Yo les he traído las que he pensado que les podría ser más útiles y que por tiempo de alguna manera son las más entendibles. Entonces, la primera es el brainstorming clásico, la lluvia de ideas clásicas, donde es importante plantear claramente el objetivo. Es explicar el problema, explicar cuál es el reto que tenemos y de ahí sí dar libre espontaneidad para que el flujo de ideas, de opiniones puedan salir de cada uno de los participantes. Deben expresar sus ideas a la medida que van saliendo y debe haber alguien que vaya sintetizando, que vaya recopilando todas esas ideas para luego analizarlas en conjunto. Otro tipo de lluvia de ideas que es muy interesante y que sobre todo puede servir en aquellos grupos donde cuesta un poco generar ideas, donde da miedo sacar ideas, donde la gente todavía no está con ese espíritu de creatividad, es hacer el brainstorming inverso. ¿Qué quiere decir este? Vamos a poner la problemática, pero le vamos a dar la vuelta. Es decir, vamos a trabajar en lo opuesto. Esta nos permite que pensemos en todo lo negativo, en todo lo que no haríamos para solucionar el problema. Entonces, planteamos la problemática y pensamos qué no haríamos para solucionar el problema. Tal manera que vamos poniendo en la lista todas estas opciones y luego cuando tenemos esta lista de lo que no haríamos o de la problemática inversa, vamos a pensar directamente cómo cambiar, cómo darle la vuelta a ese no. ¿Ya? De esta forma va a salir una lluvia de ideas, de propuestas que van a ver, pueden ser muy interesantes y novedosas. Por otro lado, para generar, por ejemplo, nuevos productos, nuevos servicios, cuando queremos desarrollar algo nuevo desde cero, la lluvia de ideas de estrella es muy interesante. En esta lluvia de ideas, nosotros vamos a dibujar una estrella y en cada esquina, en cada puntita de la estrella, vamos a poner las preguntas básicas, que son ¿qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué? Entonces, vamos a plantear la problemática que la escribimos en la mitad de la estrella y vamos a ir contestando cada uno de los involucrados en este evento de Design Thinking en contestar cómo resolvería estas preguntas. ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Por otro lado tenemos el EC. El EC nos permite abrir espacio a que más ideas se desarrollen. ¿Ya? En este vamos a dar la apertura a generar un problema y cada uno tiene que contestar una solución por medio del EC. Es decir, yo planteo la problemática y digo, ¿y si lo hacemos así?
Y otra persona va a decir, ¿y si le incluimos tal situación? Y el siguiente va a decir, ¿y si además le ponemos tal color, tal forma y demás? Entonces, de esta forma vamos a ver cómo esa idea que planteamos de principio va a poder ser enriquecida con las ideas de los demás espectadores. Aquí les he planteado ya algunas propuestas para que ustedes puedan desarrollar design thinking, para que puedan desarrollar lluvias de ideas en la etapa de ideación. Una vez que tenemos todas estas ideas expuestas por nuestro grupo objetivo, por el grupo que está trabajando en conjunto, que como vimos, mucho mejor si es que se unen los stakeholders, los clientes, los proveedores, los distribuidores para trabajar en este sentido, vamos a agrupar las ideas por temas, vamos a agrupar por ciertas características que ustedes definirían en relación de las ideas que van saliendo. Y sobre esa base van a seleccionar cuál puede ser mejor. Como hemos conversado, las ideas pueden ser complementarias entre sí. Por lo tanto, pueden darse ciertos grupos en donde una idea puede ser trabajada de varias formas y con algunas aristas específicas. Una vez que tengamos una idea seleccionada, vamos a prototipar, es decir, que la vamos a convertir en realidad. Va a dejar de ser una creatividad para convertirse en una innovación chiquita. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer esquemas rápidos para que el público objetivo pueda entender de qué manera se va a desarrollar. Es decir, vamos a trabajar para generar un producto mínimo viable. De esta manera, nosotros vamos a poder llegar a este producto pequeño en escala o en información hacia nuestro público objetivo para ser testeado. ¿Cuáles son los tipos de prototipos que existen? Los tipos de prototipos que existen pueden ser, ay, perdón, se me fue por acá. Pueden ser frases, es decir, nosotros podemos redactar específicamente cómo está desarrollada nuestro planteamiento, nuestra idea. Puede ser un boceto, pueden ser storyboards, pueden ser a través de posits, pueden ser esquemas, puede ser a través de linkamas, ¿ya? Entonces, o también a través de prototipos, si es que es un producto físico, a través de prototipos a escala o pequeña cantidad de productos que salgan al mercado para ser evaluados. De esa manera, nosotros vamos a poder testear en el mercado. Aquí les he traído el link Canvas también, que es uno de los tipos de prototipo. Evaluar. Ahora sí, con ese esquema, con esa propuesta que tenemos ya desarrollada, vamos a evaluar. ¿Por qué desarrollamos una propuesta pequeña y no simplemente decimos es la mejor idea y la sacamos al mercado? Como yo siempre les digo a mis alumnos, si vas a quebrar, que sea rápido y barato. Entonces, el hacer prototipos nos permite sacar al público objetivo aquellos productos o servicios de tal manera que podamos entender si es que estos van a funcionar o no en el mercado. Y si es que no van a funcionar, cuáles son las razones para nosotros poder identificarlas, cambiarlas, evolucionarlas e ir mejorándolas hasta que tengamos ese producto final, hasta que tengamos ese producto que realmente hemos visto que el mercado valora, que al mercado le gusta, que cuando hablamos del mercado puede ser el cliente interno, el cliente externo, realmente se siente cómodo con ese producto, le gusta, tiene una buena experiencia y por lo tanto ya lo podemos sacar ahora sí para que todos lo apliquemos. Entonces, la evaluación nos va a permitir identificar aquellas fortalezas y aquellas debilidades de nuestra propuesta para que nosotros podamos trabajarlas oportunamente. Eso sería todo. He tratado de ser lo más concisa. Espero que lo hayan entendido. Esto, como ustedes ven, es un tema que no se trabaja en un día, sino que es un taller mucho más amplio en donde lo vamos trabajando con ideas y con ejemplos. Pero espero que haya sido de su interés, de su entendimiento y que ahora sí sea el momento de innovar en cada uno de sus espacios y puedan desarrollar cosas novedosas, cosas creativas, cosas innovadoras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por su valiosa exposición. Agradecemos a todos los asistentes por ingresar sus inquietudes a través del chat. En este momento vamos a dar paso a lo que es la ronda de preguntas. Andrea, tenemos la siguiente consulta. ¿Cuál sería el enfoque de innovación más acertado para las cooperativas? Bueno, las cooperativas podrían trabajar desde dos ámbitos, por ejemplo, no hay muchos, pero si es que me preguntas cuáles serían los más acertados, podrían trabajar en procesos de co-creación interna y en procesos de co-creación externa. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de co-creación interna, ya mencionamos que es la co-creación, es abrir el espacio para que las ideas surjan de cualquier persona. Es decir, en este momento vamos a unir a personas de todas las áreas de la cooperativa, personas del área, bueno, de marketing, de recursos humanos, financiera,
de servicio al cliente y demás, y todas van a trabajar en conjunto. Si bien no vamos a poder unir a toda la organización, pero vamos a sacar grupos multidisciplinarios en donde les vamos a explicar cuál es la problemática a ser trabajada, cuál es el reto sobre el cual ellos tienen que trabajar y vamos a desarrollar una lluvia de ideas en donde ellos trabajen y vamos a ver que este tema de trabajar en grupos multidisciplinarios nos abre la mente para entender distintas perspectivas, distintos enfoques y las ideas pueden ser mucho mejor estructuradas. Por otra parte, la co-creación externa es donde abrimos estos espacios, estos foros de ideación con personas externas, es decir, con proveedores, con clientes, con distintos stakeholders que nos dan una perspectiva mucho más amplia de la problemática y de las soluciones que pueden ser generadas. Entonces, estos dos enfoques podrían ser muy aceptados para que las cooperativas desarrollen innovación casa adentro. Muchísimas gracias. Tenemos otra siguiente inquietud. ¿Cómo un líder puede fomentar la cultura de creatividad en su equipo? Bueno, muy buena pregunta. En realidad, los líderes son la cabeza de la organización y son los líderes los que fomentan, los que empujan, los que llevan la cultura de la organización. Por lo tanto, son ellos quienes deben fomentar. Y para eso, primero, premiar el tomar riesgos y el proponer. Muchas veces tenemos miedos de proponer porque el que dirán, el que nos van a decir que la idea es mala, el que no hay tiempo y demás. Pero cuando se premia el proponer, el tomar riesgos, la gente empieza a sentir que es importante que lo haga, que tienen apertura para hacerlo y van a empezar a arriesgarse. Permitir romper las reglas para mejorar procesos o servicios. Algo muy importante es saber que quien está más directamente relacionado con el problema es quien lo tiene más cerca. Y por lo tanto es esta persona la que mejor podría resolver la problemática, dar los espacios para que pueda resolver o mejorar los procesos de su trabajo para que esos tiempos o para que esos recursos sean mucho más eficientes. Y por otro lado, y aquí yo les doy un ejemplo del sí, eliminar el no. Muchas veces cuando alguien nos hace una propuesta, nosotros lo primero que pensamos son en las razones de por qué no. Y aquí me voy a permitir, si es que tenemos tiempo, Jacqueline, hacer un pequeño ejercicio contigo para que la audiencia nos pueda entender mejor. Yo te voy a plantear una pregunta y tú me vas a contestar un no por qué. Tú vas a pensar en una razón del no por qué y me vas a decir el no por qué, ¿ok? Yo te voy a decir, Jacqueline, ¿qué tal si nosotros hacemos una red de innovación de la economía popular y solidaria? No, porque en este momento no disponemos de recursos. Ok, gracias. Sí, tienes razón. Entonces, olvídalo. Dejemos así. Es una pésima idea. Y listo. Y las ideas mueren. Pero ¿qué tal si es que cambiamos y reestructuramos con el IC que les había comentado hace un momento? Jacqueline, ¿qué tal si hacemos una red de innovación de economía popular? No, ¿y si hacemos una red de innovación de economía popular y solidaria? Sí, y si utilizamos las redes sociales para llegar a más personas sobre este tema. Sí, y si llamamos a los medios también y hacemos una rueda de prensa en donde Margarita exponga y hacemos esta red de innovación de la economía popular y solidaria. Sí, y también podemos convocar a los representantes de las entidades para dar el alcance al proyecto. Ujú. ¿Ven? Entonces se dan cuenta cómo la misma pregunta, cuando le ponemos un no, definitivamente muere y queda como que es terrible. Pero si es que empezamos a proponer con el ICI, la idea puede ir siendo mejorada a tal punto que llegue a ser factible y viable. Así que de esa manera los líderes pueden promover esta cultura de creatividad interna. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a avanzar con una siguiente pregunta, la cual nos indican cómo se puede implementar procesos de design thinking empresariales. Bueno, aquí contarles, por ejemplo, Google utiliza el 20% del tiempo de sus empleados para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Entonces, todos los empleados de Google saben que el 20% de su agenda tiene que ser para diseñar, para crear, para prototipar. Y así es como han salido productos como el Gmail, el Google Class, el Google Maps y toda la serie de productos que nosotros vamos viendo cada día en Google. Esto lo han hecho y lo han implementado otras empresas como IBM y muchísimas más. Entonces, ¿por qué no dar estos espacios a nuestros clientes internos a través de talleres, por ejemplo, semanales o quincenales, inclusive por Zoom, en donde cada uno sobre problemáticas específicas podamos plantear ideas? Esto, además que genera una motivación para el personal, genera resultados que pueden ser muy eficientes y muy alentadores al final del día. Andrea, agradecemos por sus valiosas respuestas a cada una de las inquietudes que han ingresado nuestros participantes.
En este momento doy paso a Nelly Arias, Intendente Nacional de Supervisión a Entidades del Sector Financiero, quien nos dará las palabras del cierre del evento. Adelante, estimada Nelly. Muchísimas gracias Andrea. Ayer tuvimos también el placer de tenerte en la jornada de la tarde. Estoy muy impresionada por la capacidad que tienes para difundir este material que puede a veces sonar un poquito retador, si por darle un nombre, pero creo que nos dejas la idea que Design Thinking es realmente una mecánica que puede solucionar mucho de nuestros problemas. El reto después de la pandemia es buscar y construir soluciones más allá de los paradigmas empresariales bajo esta exigencia que debería ser de aquí en más la innovación. Desde el desarrollo de productos o servicios, incluso la mejora de procesos o la definición de modelos de negocio. En realidad, su aplicabilidad tiene como límite nuestra propia imaginación. Yo me quedo con ese mensaje para todos ustedes. Muchísimas gracias, Andrea, por el apoyo en nuestras jornadas, pero también en estas mesas de capacitación. Muy gentiles a todos por concedernos este espacio de tiempo y asistir a esta mesa de trabajo. Espero que les haya sido de muchísima utilidad, pero que les deje esas expectativas de que podemos construir un nuevo mundo, un mundo mejor, si no dejamos de soñar.